Imagina que estás en una reunión importante. Todos hablan, todos opinan, todos parecen querer demostrar que tienen algo que aportar. Pero hay alguien que se mantiene en silencio, observando, escuchando, analizando cada palabra que se dice. Y cuando finalmente habla, sus palabras tienen peso, son claras, precisas y bien pensadas. Esa persona ha aprendido un arte que muchos ignoran, el poder de lo que no se dice. Porque la verdadera sabiduría no está solo en saber qué decir, sino en saber qué callar. Los estoicos siempre resaltaron la importancia de la prudencia al hablar. Marco Aurelio decía: la mejor manera de defenderse de las palabras es no dejar que te afecten. Pero también se podría decir que la mejor manera de protegerte es elegir cuidadosamente qué palabras decides lanzar al mundo. Hoy vamos a explorar 11 cosas que una persona inteligente nunca dice. Porque entender lo que debe permanecer en silencio no es solo un acto de sabiduría, sino de poder personal. Cada palabra que eliges omitir puede ser tan importante como aquellas que decides pronunciar. Y cuando comprendas esto, tus relaciones mejorarán, tu paz mental aumentará y tu vida será mucho más armoniosa. ¿Estás listo para descubrir cómo usar el silencio a tu favor y convertirte en una persona más sabia? Entonces, presta atención, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar radicalmente la manera en que te comunicas con el mundo. Comencemos. 1. Chismes y difusión de rumores. Imagina que estás en un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce. Una mañana, alguien comenta que vio al herrero hablando con la esposa del panadero en la plaza, y sin saber cómo, ese simple encuentro se convierte en el rumor de una supuesta traición. En cuestión de horas, todos hablan del escándalo, pero nadie se detiene a pensar si lo que se dice tiene algún fundamento. Solo repiten, amplifican y distorsionan la historia. Los chismes son así, un arma de doble filo que suele parecer inofensiva, pero que tiene el poder de destruir relaciones, manchar reputaciones y dañar la confianza de manera irreversible. Cuando participas en la difusión de rumores, no solo demuestras poca inteligencia emocional, sino también una falta de sabiduría sobre el uso correcto de tus palabras. Porque al final del día, ¿qué es lo que realmente logras al hablar mal de alguien o al compartir información que ni siquiera sabes si es cierta? Absolutamente nada positivo. Los estoicos comprendían la importancia de hablar con intención y propósito. Epicteto lo decía con claridad: no permitas que otros, ni siquiera tú mismo, te arrastren a conversaciones inútiles. Si tus palabras no contribuyen al bienestar, al entendimiento o a la verdad, entonces, simplemente, no tienen valor. Participar en chismes o rumores te aleja de la verdadera sabiduría, porque te coloca en un lugar de superficialidad, donde el juicio rápido reemplaza la comprensión profunda. La próxima vez que sientas la tentación de hablar sobre alguien más, pregúntate: ¿estoy compartiendo esto porque aporta algo valioso o simplemente porque quiero entretenerme a costa de alguien más? Las personas inteligentes entienden que el poder de las palabras radica en su capacidad para construir, no para destruir. Prefieren compartir buenas noticias, contribuir al bienestar de los demás y evitar sembrar desconfianza o resentimiento. Hablar menos y escuchar más siempre será una señal de inteligencia, y si decides abrir la boca, que sea para aportar algo positivo al mundo, porque las palabras, una vez dichas, no pueden retirarse, pero el silencio bien elegido puede ser la mayor muestra de sabiduría. 2. Palabras precipitadas. Imagina que un arquero se prepara para disparar su flecha.
Si se apresura, si no calcula bien, si deja que la emoción del momento lo controle, fallará su objetivo. Las palabras funcionan de la misma manera. Cuando hablas sin pensar, sin reflexionar, sin filtrar tus pensamientos, lo más probable es que acabes diciendo algo de lo que luego te arrepientas. Las palabras precipitadas son como flechas lanzadas sin rumbo. Una vez que salen de tu boca, no puedes recuperarlas. Pueden herir, confundir o incluso destruir relaciones valiosas. Y lo más irónico es que, en la mayoría de los casos, esas palabras nunca tuvieron la intención de causar daño. Simplemente salieron porque no tomaste un segundo para pensarlas. Los estoicos enseñaban la importancia de la pausa consciente, de ese breve instante que te permite evaluar tus pensamientos antes de convertirlos en palabras. Epicteto decía: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. La verdadera inteligencia no está en hablar rápido, sino en hablar con claridad y propósito. Cuando te apresuras a responder, a opinar o a defenderte, estás actuando desde la impulsividad y no desde la razón. Es como querer apagar un incendio arrojando más fuego. Pero cuando decides tomarte un momento para reflexionar, para respirar y observar la situación desde un lugar de calma, tus palabras adquieren un poder completamente diferente. Hay un ejercicio simple que puedes aplicar antes de hablar. El filtro Think. Pregúntate a ti mismo si lo que vas a decir es verdadero, útil, inspirador, necesario y amable. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, probablemente sea mejor guardar silencio. Las personas inteligentes comprenden que el silencio bien empleado es más valioso que un torrente de palabras sin sentido. Prefieren observar antes de reaccionar, reflexionar antes de opinar, y cuando deciden hablar, sus palabras tienen un peso real, porque han sido cuidadosamente elegidas, como un arquero que apunta con calma y certeza hacia su objetivo. La próxima vez que sientas la necesidad de responder con rapidez, detente, respira, evalúa, porque a veces el mayor acto de inteligencia es simplemente guardar silencio hasta que tus palabras sean dignas de ser pronunciadas. 3. Detalles financieros íntimos. Imagina que tienes un tesoro oculto, no necesariamente de monedas de oro, sino de algo más valioso aún: tu seguridad financiera, tu tranquilidad, tu estabilidad. ¿Permitirías que cualquiera supiera la ubicación exacta de ese tesoro? ¿O serías prudente y lo protegerías con cuidado? Muchas personas no lo hacen. Hablan abiertamente de sus ingresos, deudas, inversiones o problemas económicos como si no hubiera consecuencias. Pero la verdad es que, cuando compartes detalles financieros íntimos sin discreción, te expones a riesgos que podrías haber evitado. Los estoicos siempre enseñaron que la prudencia es un pilar fundamental para una vida equilibrada. Marco Aurelio decía: elige no ser herido y no sentirás la herida. Cuando decides no exponer tu vida financiera a quienes no necesitan conocerla, estás protegiéndote no solo de posibles críticas o envidias, sino también de problemas mucho más serios como estafas, manipulaciones o conflictos innecesarios. Compartir tus detalles financieros con cualquiera es como dejar una puerta abierta en medio de la noche y sorprenderte cuando algo malo sucede. La inteligencia radica en saber con quién compartir esa información y en qué medida hacerlo. Tu situación económica debe ser un asunto privado que solo se discuta con quienes realmente importan: un asesor financiero, tu pareja o alguien en quien confíes plenamente. No con compañeros de trabajo, conocidos o extraños, que podrían malinterpretar o aprovecharse de esa información. En la cultura actual, donde las redes sociales nos empujan a mostrar
cada aspecto de nuestra vida, es fácil caer en la trampa de compartir demasiado. Pero una persona inteligente sabe que hay cosas que deben mantenerse en la privacidad de su vida personal. No se trata de ser paranoico, sino de ser consciente de que no todos necesitan saber lo que ganas, lo que debes o lo que planeas comprar. Proteger tu privacidad financiera no es solo un acto de prudencia, sino de amor propio, porque cuanto menos expongas tus asuntos, más delicados, más paz mental tendrás. Y la paz, como bien sabían los estoicos, es un tesoro que vale mucho más que cualquier cantidad de dinero. Aprende a ser discreto, a compartir solo lo necesario y a no dejarte llevar por la tentación de impresionar a los demás con cifras o posesiones, porque al final el verdadero valor está en tu tranquilidad y no en lo que los demás puedan pensar. 4. Provocaciones. Imagina que vas caminando por un sendero tranquilo y de repente un perro empieza a ladrarte con furia desde el otro lado de una valla. Puedes detenerte y devolverle los ladridos, o simplemente continuar tu camino ignorando el alboroto. ¿Qué opción crees que demuestra mayor inteligencia? La respuesta es evidente: ignorar lo que no merece tu atención. Las provocaciones funcionan de la misma manera. Cuando alguien te insulta, te desafía o trata de sacarte de tus casillas, lo que realmente busca es robarte tu paz. Quieren que reacciones, que entres en su juego, que des un espectáculo que luego puedan usar en tu contra. Pero cuando decides no reaccionar, cuando eliges mantener la calma y no responder al fuego con más fuego, te conviertes en el verdadero ganador. Los estoicos comprendían que el control sobre la propia mente es el verdadero poder. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Las provocaciones solo tienen poder sobre ti si tú decides otorgárselo. Ignorarlas no es un acto de cobardía, sino de sabiduría, porque al final no importa lo que los demás digan o hagan, sino cómo tú decides reaccionar ante ello. Responder a una provocación es como lanzar piedras al viento, un acto inútil que solo logra desgastarte a ti mismo. La persona inteligente entiende que no necesita demostrar nada a quien intenta provocarla. Elige el silencio, la indiferencia o, mejor aún, el humor como respuesta, porque nada desarma más a quien quiere hacerte daño que ver que sus intentos son recibidos con serenidad o incluso con una sonrisa. El humor puede ser una herramienta poderosa. En lugar de enojarte o defenderte, puedes responder con ligereza, demostrar que nada ni nadie puede afectar tu tranquilidad. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda que solo tú decides si esa provocación tiene el poder de afectarte o no. La verdadera fortaleza no está en la reacción inmediata, sino en la calma que eliges mantener. No permitas que los demás dicten tu estado emocional. Aprende a ignorar, a reír o simplemente a seguir adelante, porque la provocación solo tiene poder sobre quienes no han aprendido a dominar su propia mente. Y tú, al elegir no caer en ese juego, demuestras que has alcanzado un nivel de inteligencia y control emocional que pocos poseen. 5. Privacidad en las redes sociales. Imagina que decides dejar la puerta de tu casa abierta todo el día, permitiendo que cualquiera pueda entrar, observar tus pertenencias y opinar sobre tu vida. Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que muchas personas hacen cuando comparten cada aspecto de su vida en las redes sociales. Publican dónde están, qué hacen, con quién están, lo que compran y hasta sus pensamientos más íntimos, y luego se sorprenden cuando eso se vuelve en su contra. Las redes sociales son una herramienta poderosa,
pero también pueden ser una trampa peligrosa cuando se usan sin discreción. Compartir demasiado puede exponerte a juicios, críticas y manipulaciones. Además, hay quienes no buscan otra cosa que encontrar fallas en la vida ajena para alimentar su propio ego, o simplemente para hacer daño. La privacidad es un tesoro que debe protegerse con inteligencia. Los estoicos enseñaban a ser cuidadosos con lo que se muestra al mundo. Epicteto decía: si deseas mejorar, prepárate para ser ridiculizado, ignorado o incomprendido. No todo el mundo merece conocer cada detalle de tu vida. No porque tengas algo que ocultar, sino porque mantener ciertos aspectos en privado es un acto de autocuidado y sabiduría. La exposición excesiva en las redes sociales crea una falsa ilusión de cercanía con los demás, pero en realidad solo estás abriendo una ventana para que cualquiera pueda opinar sobre tu vida, sin entender realmente quién eres. No es necesario contarle al mundo cada logro, cada fracaso, cada pensamiento. Aquellos que realmente importan en tu vida estarán presentes, incluso si no publicas nada. Una persona inteligente sabe separar su vida personal de su presencia pública. Si decides compartir algo, que sea por elección consciente, no por presión social o por la necesidad de validación. Dividir tu vida personal y profesional en perfiles distintos también puede ser una estrategia útil, pero la verdadera clave está en recordar que no necesitas la aprobación de nadie para vivir plenamente. Así que la próxima vez que sientas la tentación de publicar cada detalle de tu día, pregúntate: ¿esto realmente aporta algo positivo o simplemente estoy buscando atención efímera? Porque cuando comprendes que el verdadero valor de tu vida no depende de los likes o comentarios, sino de tu propia paz mental, empiezas a usar las redes sociales con la inteligencia y la prudencia de un verdadero estoico. 6. Mentir. Imagina que construyes una casa con paredes de cristal. Todo lo que haces dentro puede ser visto por cualquiera, pero tú decides cubrir algunas partes con cortinas y espejos para ocultar ciertas cosas. Al principio parece funcionar, pero con el tiempo te das cuenta de que esos trucos no solo complican tu vida, sino que también te aíslan del mundo exterior. Así funcionan las mentiras. Son construcciones frágiles que tarde o temprano se desmoronan. Mentir parece, en ocasiones, una solución rápida para evitar problemas, para impresionar a otros o incluso para proteger tus propios intereses. Pero en realidad, cada mentira es como un peso extra que cargas en tus hombros, porque no solo debes recordar lo que dijiste, sino también mantener la coherencia con esa falsedad. Y en ese proceso, terminas perdiendo algo mucho más valioso que la verdad: tu paz interior. Los estoicos defendían la integridad como uno de los pilares fundamentales de la virtud. Epicteto decía: si alguien confía en una mentira, pierde el derecho a la verdad. Practicar la honestidad no es simplemente un acto moral, es un acto de inteligencia emocional. Porque cuando eres sincero, te liberas de la carga de la manipulación y vives en armonía con tus principios. Pero la honestidad no significa brutalidad. No se trata de decir todo lo que piensas sin filtro alguno, sino de aprender a comunicarte con tacto y empatía. Hay quienes usan la sinceridad como un arma para herir, pero una persona verdaderamente sabia sabe cómo expresar la verdad con respeto y amabilidad. Mentir no solo afecta a los demás, también te afecta a ti. Cada vez que eliges la mentira en lugar de la verdad, refuerzas la inseguridad, la desconfianza y el miedo a ser descubierto. En cambio, cuando eliges la honestidad, incluso en situaciones difíciles, fortaleces tu carácter, tus relaciones
y tu propia paz mental. Si alguna vez te encuentras en la tentación de mentir, pregúntate, ¿qué es lo que realmente temo al decir la verdad? Porque detrás de cada mentira se esconde un miedo que debes enfrentar. La verdadera inteligencia no está en ocultar tus errores o tus debilidades, sino en aceptarlos y aprender de ellos. Y cuando decides vivir con autenticidad, descubres que el peso que llevabas era innecesario. La verdad, aunque a veces sea incómoda, siempre será más ligera que cualquier mentira. 7. Compromisos vacíos. Imagina que eres un constructor al que se le encomienda levantar un puente. Todos confían en ti, esperan que cumplas tu palabra y entregues la obra terminada. Pero en lugar de trabajar con dedicación y claridad, aceptas más proyectos de los que puedes manejar. Haces promesas apresuradas y terminas construyendo un puente débil, mal diseñado y sin bases sólidas. ¿El resultado? Un desastre inevitable. Así funcionan los compromisos vacíos. Cuando dices sí, sin pensar, sin evaluar tus capacidades o sin realmente desear hacerlo, lo único que haces es crear expectativas que nunca se cumplirán. Y con cada promesa rota, con cada palabra incumplida, vas perdiendo algo esencial, tu credibilidad. Porque la confianza que los demás depositan en ti es como un cristal frágil. Si lo descuidas, se rompe, y recuperarlo puede ser imposible. Los estoicos entendían que cada compromiso debe ser asumido con responsabilidad y consciencia. Marco Aurelio decía, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Este principio no solo se aplica a las acciones, sino también a las promesas. Decir sí cuando en realidad deberías decir no es una forma de mentir, tanto a los demás como a ti mismo. Porque la verdad es que no puedes complacer a todo el mundo, ni asumir todas las tareas que te ofrecen. Aceptar compromisos por miedo a decepcionar, por querer impresionar o simplemente por costumbre, es un acto de imprudencia. Y cuando finalmente fallas en cumplir lo prometido, el daño no solo recae sobre los demás, sino también sobre ti mismo. Te llenas de estrés, de culpa, de la constante presión de intentar satisfacer demandas que nunca debiste haber aceptado. Las personas inteligentes saben evaluar antes de comprometerse, piensan antes de responder, consideran si realmente pueden cumplir con lo que se espera de ellos y, sobre todo, tienen el coraje de decir no cuando es necesario. Porque un no honesto es 1000 veces mejor que un sí vacío. La próxima vez que te enfrentes a un compromiso, pregúntate, ¿estoy dispuesto y preparado para cumplir con esto? ¿Es algo que realmente quiero hacer? Si la respuesta es negativa, aprende a declinar con elegancia. La verdadera sabiduría radica en ser coherente con tus palabras y tus acciones, porque al final, cada compromiso que asumes debe ser un reflejo de tu integridad, no de tu necesidad de agradar a los demás. 8. Burlarse de los demás. Imagina que estás en una reunión social y alguien, intentando ser gracioso, comienza a hacer comentarios sarcásticos sobre otra persona presente. Al principio algunos ríen, quizás por compromiso o porque no quieren parecer serios. Pero si observas con atención, notarás algo. La persona que es el blanco de las burlas se encoge ligeramente, su expresión cambia, su confianza se desvanece. Lo que parecía una simple broma ha dejado una marca que puede durar mucho más que el instante en que fue pronunciada. Burlarse de los demás es un reflejo claro de inseguridad. Las personas que necesitan menospreciar o ridiculizar a otros para sentirse superiores, en realidad, están mostrando sus propias debilidades. Pero, más allá de eso, el acto de burlarse no solo afecta a la otra persona, sino también a quien lo hace, porque cada palabra malintencionada
cada comentario hiriente se convierte en un eco que resuena en la mente de quien lo pronuncia, envenenando su propio carácter. Los estoicos sabían que la verdadera fortaleza no radica en demostrar superioridad sobre los demás, sino en el dominio de uno mismo. Epicteto decía: «No te enorgullezcas de ninguna ventaja que no hayas conseguido tú mismo, porque ridiculizar a otros es una manera barata y poco honorable de tratar de sentirse mejor consigo mismo. La verdadera inteligencia emocional se demuestra con empatía, con la capacidad de entender que todos tienen sus propias luchas, inseguridades y miedos. La burla nunca construye, solo destruye. Las personas inteligentes no sienten la necesidad de ridiculizar a otros para hacerse notar. Al contrario, prefieren responder con amabilidad, con respeto y, si es necesario, con un toque de humor inteligente que no daña, sino que aligera el ambiente, porque reírse con alguien siempre será más valioso que reírse de alguien. Si alguna vez te encuentras en una situación donde otros se burlan de alguien, pregúntate: ¿estoy contribuyendo al bienestar de la conversación o simplemente alimentando la toxicidad? Y si alguna vez sientes la tentación de hacer un comentario sarcástico o humillante, recuerda que cada palabra que pronuncias refleja quién eres en realidad. La sabiduría estoica nos enseña a hablar solo cuando nuestras palabras puedan aportar algo positivo al mundo, porque al final la verdadera grandeza se demuestra con compasión, no con desprecio. 9. Respeto hacia las creencias y religión. Imagina que caminas por un inmenso jardín. A un lado ves un rosal floreciendo con colores vibrantes. Al otro, un árbol robusto que ofrece sombra y refugio. Más adelante, un pequeño arbusto cargado de frutos. Cada planta tiene su función, su belleza única, su manera de contribuir al equilibrio del jardín. ¿Sería lógico menospreciar al arbusto por no ser un rosal? ¿O al árbol por no dar flores? Claro que no. Entiendes que cada uno tiene su propósito y su razón de ser. De la misma manera, en la vida real existen diversas creencias, religiones y filosofías, cada una con su propia esencia, su verdad y su manera de interpretar el mundo. Pero muchas veces, la ignorancia o el ego llevan a las personas a despreciar o ridiculizar aquello que no comprenden o que simplemente es diferente a lo que conocen. Atacar o menospreciar las creencias de otros no demuestra inteligencia ni fuerza, sino un profundo desconocimiento de la verdadera sabiduría. Los estoicos comprendían que cada persona tiene derecho a seguir el camino que considera correcto. Marco Aurelio, siendo un emperador rodeado de diferentes culturas y religiones, escribió: «Acepta todo lo que te sucede, incluso si parece desagradable, porque eso es parte de la trama del universo». De la misma forma, aceptar que otros tengan creencias diferentes a las tuyas es un acto de madurez y comprensión. No se trata de compartir o aprobar cada creencia que encuentres, sino de respetar el derecho de cada persona a vivir su verdad. Cuando sientes la necesidad de atacar o menospreciar la religión o filosofía de alguien más, lo único que demuestras es que no has alcanzado la verdadera serenidad interna. Porque la paz no se construye destruyendo las creencias ajenas, sino comprendiendo que todos estamos tratando de encontrar respuestas a nuestras propias preguntas. Si deseas ser una persona inteligente y sabia, aprende a escuchar sin juzgar, a observar sin criticar. No necesitas compartir las mismas creencias que alguien más para mostrar respeto. De hecho, cuando muestras tolerancia y apertura mental, descubres que incluso las ideas que no compartes pueden enseñarte algo valioso. La próxima vez que te enfrentes a una conversación sobre creencias o religión, pregúntate:
¿Estoy intentando entender o simplemente imponer mi punto de vista? La verdadera inteligencia se demuestra con humildad y apertura. Porque cuando comprendes que cada persona tiene su propio camino, eres capaz de caminar el tuyo con mayor libertad. 10. Manejo inteligente de las insatisfacciones o quejas personales. Imagina que estás navegando en un bote pequeño en medio de un lago. De repente, notas que hay un pequeño agujero por donde empieza a entrar agua. Puedes hacer dos cosas: quejarte de la situación, maldecir tu mala suerte y desahogarte con el viento que no tiene oídos, o tomar un cubo y empezar a sacar el agua mientras buscas una manera de tapar el agujero. En la vida, las quejas son como ese lamento al viento. No sirven para nada a menos que se conviertan en acciones concretas. Las personas inteligentes saben que quejarse por quejarse solo alimenta la negatividad y bloquea la mente de posibles soluciones. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Las quejas son inútiles cuando no se traducen en propuestas constructivas. A menudo, la gente se queja con la intención de desahogarse, pero en realidad solo está reforzando su propio malestar. Es como rascarse una herida. Al principio parece aliviar, pero en realidad solo la hace más profunda. La clave está en aprender a identificar tus insatisfacciones, aceptarlas y luego actuar para cambiarlas o adaptarte a ellas. Porque quejarse sin intención de mejorar la situación es simplemente perder el tiempo. Imagina que en lugar de quejarte, decides transformar cada frustración en un desafío. En lugar de decir «odio mi trabajo», puedes preguntarte «¿qué puedo hacer para que mi trabajo sea más agradable o para encontrar uno mejor?». En lugar de lamentarte por la actitud de alguien, puedes preguntarte «¿cómo puedo reaccionar de manera que esto no afecte mi paz interior?». Porque el verdadero poder no está en evitar las dificultades, sino en la forma en que decides enfrentarlas. La próxima vez que sientas la necesidad de quejarte, detente un momento y pregúntate: ¿estoy dispuesto a cómo actuar para cambiar esta situación? ¿O simplemente quiero lamentarme? Las personas inteligentes convierten las quejas en acción. Saben que la paciencia, la reflexión y la proactividad son las verdaderas herramientas para enfrentar las insatisfacciones. Porque al final, cada obstáculo es solo un paso más en el camino hacia la verdadera sabiduría. 11. Información confidencial de terceros. Imagina que un amigo te confía un secreto, algo importante, algo que requiere confianza y discreción. Ahora imagina que decides contarle ese secreto a alguien más, tal vez porque crees que no tiene importancia o porque simplemente necesitas algo interesante que decir. Lo que acabas de hacer no solo es traicionar la confianza de tu amigo, sino que también revelas mucho sobre tu propio carácter. La información confidencial no es algo que deba tomarse a la ligera. Cada vez que alguien decide compartir algo delicado contigo, está depositando en tus manos un fragmento de su vida. Y la forma en que decides manejar esa información es un reflejo directo de tu integridad. Los estoicos sabían que la prudencia y la discreción son virtudes esenciales para quien busca vivir con rectitud. Epicteto decía: lo que pertenece a otros no debe ser tocado ni siquiera con el pensamiento. Esto no solo se refiere a lo material, sino también a la información que otros eligen compartir contigo. Porque al final, respetar la confidencialidad de los demás es un acto de respeto hacia ti mismo. Divulgar información que te han confiado no solo daña a la otra persona, sino que también erosiona tu credibilidad y tu reputación,
porque quien traiciona un secreto demuestra que no es digno de confianza. Y si no eres digno de confianza, difícilmente podrás construir relaciones auténticas y valiosas. La verdadera inteligencia no consiste en acumular información, sino en saber cuándo compartirla y cuándo guardarla para ti. Si alguien te confía un secreto, es porque cree en tu juicio y en tu integridad. Y si decides traicionar esa confianza, lo único que logras es demostrar que tu palabra carece de valor. Antes de compartir cualquier información confidencial, pregúntate: ¿estoy actuando con integridad? ¿Estoy respetando la confianza que alguien depositó en mí? Porque una vez que la palabra sale de tu boca, ya no te pertenece. Y lo que pierdes por no saber callar, rara vez se puede recuperar. Las personas inteligentes saben que la discreción es un tesoro valioso. Saben que no todo lo que se escucha debe repetirse y que el verdadero poder de las palabras está en su uso cuidadoso y consciente. Porque la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Hemos recorrido 11 cosas que una persona inteligente nunca dice. No porque callar sea siempre la mejor opción, sino porque la verdadera inteligencia radica en saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. El poder de las palabras es inmenso, pero también lo es el poder de guardarlas cuando es necesario. Los estoicos comprendían que cada palabra pronunciada debía tener un propósito, una razón que la justificara. Hablar por hablar, compartir sin pensar o reaccionar impulsivamente, son signos de una mente desordenada. Pero cuando aprendes a usar tus palabras con intención, claridad y prudencia, comienzas a descubrir un nuevo nivel de sabiduría. Ser inteligente no es simplemente saber mucho o tener las respuestas adecuadas. Es saber que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser compartido, y que algunas batallas se ganan mejor con el silencio que con la confrontación. La verdadera fuerza está en controlar lo que dices y cómo lo dices. Así que la próxima vez que te encuentres en una conversación difícil, en un momento de provocación o en la tentación de compartir más de lo necesario, recuerda estas enseñanzas. No porque debas volverte alguien hermético o cerrado, sino porque aprender a manejar tus palabras es uno de los mayores actos de inteligencia y autocontrol que puedes desarrollar. Si has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes esto. Hablar con sabiduría es un arte, pero saber cuándo callar es una virtud, porque a veces el silencio dice mucho más de ti que cualquier palabra pronunciada. ¿Te ha sido útil este video? ¿Te gustaría que profundicemos en otros aspectos del estoicismo y la inteligencia emocional? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más contenido como este. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la sabiduría práctica. Nos vemos en el próximo episodio.